Buenas tardes, mi nombre es Jason Javier Páez Martínez de Fundamentos de Electrónica. Estudio Ingeniería en Sistemas y hoy vamos a presentarles esta actividad que es montar circuitos en un simulador y demostrar qué pasa en cada uno de estos. Entonces, mi curso es 1B1, doy clase en las noches de 6:30 a 9:30 de la noche, los viernes, y empezamos con el trabajo. Yo en este caso utilicé el CocoDrive, me pareció un poco más complejo y más simple para la ejecución de todos los circuitos. Vemos el primer ejercicio que nos dice que en el primer circuito se comprobará cómo conectar adecuadamente y encender un LED. Tenemos que encender un LED mediante este circuito que nos está dando 9 voltios, nos está dando una resistencia de 220 ohmios y tenemos un LED. Ahora vamos al circuito y vemos que es el primero. Al encender, lo que sucede, se explota el LED. ¿Y qué nos damos cuenta aquí? Cuando hacemos esta opción, que es la de cerrar el circuito, para que encienda el LED, nos damos cuenta que la resistencia no es la adecuada para que el LED funcione correctamente, ya que como tal está pasando casi todo el voltaje le está pasando al LED y no está resistiendo tanto como tal. ¿Qué solución le encontré? Pues traté de subir un poquito más la resistencia. Veamos en este caso poniéndole 250. Ahora intentemos encenderlo y vemos que enciende correctamente el LED. ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es como que balancear la resistencia con el voltaje para que este como tal ayude a que el LED no se sobrecargue y quede en un voltaje deseado para él. Aquí vemos que nos está pasando de los 9 voltios, nos están pasando 213 voltios y 27,5 miliamperios. Y el LED como tal lo que tiene son 27,5 miliamperios. Bueno, en este primer ejercicio vemos que el único cambio que hicimos fue aumentarle un poco la resistencia y pues el LED encendió correctamente. No tuvimos que incluirle más cosas, sino solamente cambiar la resistencia. Ahora nos dirigimos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice que el segundo circuito se debe comprobar que los diodos permiten que la corriente circule en un solo sentido. ¿Qué vamos a hacer? Llegamos al segundo ejercicio, que es este que está aquí, que vemos aquí. ¿Qué está haciendo el diodo? Aquí en esta función que tiene aquí, él lo que hace es que la energía que viene de acá arriba, esa energía va directamente, va en un solo sentido, te está mostrando hacia dónde va y es hacia el lado izquierdo. Toda la que vas aquí, él la envía enseguida, la envía, porque va hacia un solo sentido. Entonces concluimos que esa respuesta es correcta. Comprobamos que los diodos sí conducen en la corriente en un solo sentido. Dice que un diodo, al igual que un LED, necesita estar correctamente polarizado. Este cátodo se indica con una banda que rodea el cuerpo del componente. ¿Qué nos dice el ejercicio que tenemos que hacer en el simulador?
Determinar y concluir cuando el diodo conduce correctamente y qué pasa con el LED. Elaborar y documentar las siguientes alternativas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a montarlo en el ejercicio 220. Vemos que aquí está el LED, está todo. Vamos a encender para ver qué sucede. Encendemos aquí, ¿qué pasa? Encendió correctamente el LED. Tanto el diodo como el LED cumplen con su función. Se ven que los dos aquí están correctamente polarizados. Aunque si alternamos el iodo, se puede ver que la corriente fluye normal, pero no se cumplen en el circuito completo. Intentemos alternar el diodo para ver qué sucede. ¿Qué pasa aquí? No está prendiendo el LED. Pero miremos la corriente. La corriente está como tal. ¿Y qué pasa acá? No pasa nada. ¿Por qué? Porque está devolviendo la misma corriente y no está haciendo lo que debería hacer el circuito, que es continuamente. Entonces vamos a devolver el diodo donde estaba y veremos que el LED enciende y la corriente es continua. Entonces este ejercicio está correctamente. Si vamos al tercer ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que en el circuito se comprobará el manejo de un potenciómetro y lo usaremos para controlar el brillo de un LED. Entonces nos dice que tenemos 9 voltajes, tenemos de resistencia total, tenemos 100 kilo ohmios, tenemos el LED y tenemos resistencia 2, que es la de 220 ohmios. Llegamos al ejercicio, que es el tercer ejercicio. Está 100K, 220 ohmios, 9 voltios, y aquí está el LED. Tratemos de pasar el potenciómetro al lado derecho. Si llegamos al máximo del lado derecho, dice que no pasa nada. Vamos a ir lentamente hacia el otro lado. Aquí ya estamos en el centro. Seguimos pasando. Vemos que al principio intenta encender un poco. Vamos a hacerlo lentamente. Vamos a volver. Los pegamos nuevamente. Vamos a moverlo hacia acá. Ahora sí. Intentemos de que encienda un poco, pero no se explote. No, como tal no funciona. Él al principio nos mostró que podía encender un poco, pero se explotaba. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que la resistencia está colocada inadecuadamente. ¿Cómo así? Haciendo experimentos me di cuenta que si yo hago esto, déjenme lo pongo aquí en la mitad. Vamos a reiniciar este circuito. Si yo pongo estos 220, lo muevo y lo pego aquí. Vamos a pegar aquí. Cortamos esto. Vamos a poner estos 220 aquí. Se lo pegamos aquí al circuito. Listo. Y pegamos acá. Ahora vemos qué pasa. Lo movemos hacia este lado, pues no pasa nada igual. Pero si lo movemos hacia este lado, vemos que él enciende, pero que como todavía la resistencia está mal. Vamos a tratar de reiniciarlo, moverlo un poco. No, dice que la resistencia sigue siendo inexacta, que está mal.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no tenemos una resistencia adecuada, subámoslas a 250 esta resistencia. Quiero probar algo. Intentemos que esta vez funcione. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Si no tenemos la resistencia puesta en el lugar adecuado y con el valor adecuado, pues el S nos explotará. Lo que vemos aquí es que yo lo que hice fue cambiar la resistencia de un lado a otro. La puse en el lugar más denominante. Entonces aquí no pasa como tal los 9 voltios directamente. Aquí lo que estamos poniendo como un medidor en el cual él nos da el paso a la energía que necesitamos que llegue a nuestro LED para que pueda encender. Vemos que al LED está llegando 28.3 miliamperios y acá tenemos 9 voltios. Entonces vemos que este circuito ya empezó a correr perfectamente al cambiar estas dos operaciones. Aquí tenemos el cuarto ejercicio. Veamos qué nos dice. Dice, se debe intentar armar un circuito con dos LED, de tal modo que al girar el cursor del potenciómetro, la intensidad de luz aumente en uno mientras disminuya en otro. Entonces aquí vemos el circuito, que es este cuarto. Entonces aquí vemos el ejercicio. Tenemos los mismos 9 voltios, tenemos los dos LEDs. Le colocamos aquí 300 y 300, cambiamos la resistencia. En este no nos mostró como tal un circuito, teníamos que armarlo nosotros mismos. Entonces, pues puse una resistencia al lado del potenciómetro de 100K. Puse los 300 de cada lado del LED. Y entonces lo que hacemos es, si subimos, vemos que se nos apaga el de arriba, pero si bajamos, vemos que se nos enciende el de arriba y apaga el de abajo. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Vemos que si lo ponemos en paralelo con sus respectivas resistencias que están aquí, entonces decimos que cuando el potenciómetro en su mayor intensidad uno encienda y en viceversa el otro encienda cuando el otro apague. El ejercicio punto 5. Veamos qué nos dice el ejercicio punto 5. Dice, en este quinto circuito se trata de probar lo funcional. Este es un ejercicio doble, es el ejercicio 5 y 6. Dice, se trata de probar la función de la fotocelda. Ejemplo, si cubre espacial o totalmente la superficie de la fotocelda, verás que los cambios en el brillo del LED, a más luz incendiente, menor será la resistencia. Habrá mayor flujo de corriente y mayor será el brillo del LED. Yo averigué este ejercicio, lo hice en Wixar y lo hice por este lado. En Wixar se mostraba un poco más, pero se me borró como tal y lo volví a hacer acá en Cocodrive. Entonces aquí vemos el ejercicio. Tenemos 7 voltios. Tenemos 9 voltios, perdón. Lo que nos da a entender este ejercicio es que la fotocelda es el componente que funciona con la luz. Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz, o sea, la intensidad que le coloquemos a esta fotocelda,
la, la intensidad que le coloquemos a esta fotocelda, pues él hará que el LED funcione o no. En este circuito tuvo un problema porque en el Cocodrive como tal no me deja como que editar el valor de la fotocelda. Entonces en el otro lo pude hacer y me salía como tal, como una de estas así más o menos. Entonces yo subía el brillo o lo disminuía y veía como el LED encendía, otra vez volvía y apagaba y el LED encendía. O sea que ese circuito es correctamente exacto. ¿Por qué? Porque nos dice que la fotocelda actúa con la intensidad de la luz. Tenemos el séptimo ejercicio. ¿Qué nos dice el séptimo ejercicio? El sexto circuito se trata de comprobar que en los capacitores electrolíticos debe respetar la polaridad en sus terminales y que almacenan más energía que los de cerámica. El terminal más corto es el negativo, o puedes identificarlo por el signo en el cuerpo del componente. Pues aquí lo planteé. Vemos que el LED enciende, pero no enciende en su totalidad. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Vamos a tratar de quitar estos 9 voltios para empezar. No pasa nada, ¿cierto? Vamos a volver a unirlo. Entonces, aquí dice que esto aquí, este espacio que vemos aquí, es una capacitancia. ¿En qué consiste la capacitancia? La capacitancia lo que hace es almacenar. Él almacena el valor de la resistencia 1. Lo que nos pasa aquí lo está almacenando. Entonces vamos a tratar de subirle. Vamos a ver. Vamos a tratar de subirlo, no sé, 2500. A ver qué sucede. Aumentó. Vamos a subirlo a 5000. Aumentó un poco más. Y aquí vamos a tratar de bajarlo a 200. Entonces vamos a hacer algo de rapidez. Vamos a quitarle esto y vemos, miren cómo se apaga lentamente el LED. La capacitancia está guardando. Aquí hay todavía, vean, me está bajando. La capacitancia está funcionando como un cargador portátil. ¿Qué hace el cargador portátil? Lo que hace el cargador portátil es que cuando tú lo cargas, él tiene una capacitancia y la almacena para cuando tú la necesites, pues puedas permitir que siga encendido el celular o te transfiera carga. Aquí vemos que la capacitancia pues no era mucha, pero nos mantuvo un poco encendido el foco o el LED como tal. Vamos a tratar de ponerle 10.000. Vamos a ver si podemos ponerle 10.000. ¿Qué sucede? No, aquí se explota. Vamos a ponerle 8000 de capacitancia. Vamos a reiniciar este circuito. Reiniciar el LED. Aquí vemos que está un poco más encendido. Entonces vamos a quitarle nuevamente los 9 voltios. Lentamente. Ahora veamos cómo lentamente va apagando el foco. La capacitancia almacenada está aún dándole energía al LED. Y listo, llegamos a esa conclusión de este circuito. Ahora pasemos al ejercicio 8, que es el de aquí abajo. Hablemos de motores.
¿Qué dice este ejercicio 8? Debes igualmente analizarlo en el simulador y posteriormente en la práctica y dar un resumen de su funcionamiento cuando se cierran y abren los contactos. Está bien. Aquí tenemos dos contactos, tenemos un motor, tenemos un PN, si no estoy mal, está aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a cerrarlo y vamos a ver qué sucede. Aquí puse una batería. Al final puse una batería. Le puse 5 voltios porque traté de buscar una batería que funcionara y pues con 5 voltios me funcionó. Cerremos el circuito. Veamos lentamente lo que pasa con el motor. Está cogiendo fuerza. Entonces lo que vamos a entender en este circuito es que si nosotros tenemos cerrado, tenemos abierto el circuito, ¿qué va a pasar? El motor no va a tener alimentación. Y si el motor no tiene alimentación, pues no va a tener fuerza o no va a tener energía para que este funcione. Y debe tener un voltaje, que fue este que yo le puse acá, una batería. Vemos como el motor ya va a empezar a andar un poco más rápido. Ya empezamos a mover. Pasemos al ejercicio 9 y cuando terminemos nuevamente les mostraré el ejercicio 8 para que vean cómo el motor va cogiendo fuerza. El ejercicio 9 que nos muestra, dice que debemos analizarlo igualmente que el otro y dar un resumen de su funcionamiento. Nos da un circuito cerrado. Veamos este circuito. Es este el 9. Veamos este circuito cerrado. Si miramos el circuito, pues están los 9 voltios normales, no nos está dando nada más. Pero si vemos que nosotros cortamos el circuito, acá abajo, ya empezó el circuito a andar normalmente, veamos. Sí, ya nos están dando. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Que mientras el circuito está conectado como debería fluir, cuando le cortamos, digamos, el cable de acá abajo, pues lo que pasa es que notamos que la corriente ya empieza a fluir por el NP y regula todo el circuito correctamente. Vemos que aquí regula todo el circuito, está bajando corriente como antes no lo hacía. Peguemos otra vez nuevamente y veamos qué pasa con el NP. Si pegamos aquí, vemos el NP, vemos que no está arrojando nada. Tenemos 0 voltios y tenemos 0 amperios. Hagamos lo mismo nuevamente. Cortémoslo. Y listo. ¿Qué empezó a pasar? Que empezó otra vez nuevamente a fluir el circuito correctamente. Veamos el circuito número 10. Este circuito basa de dos problemas. Dice: concluye y mide las pruebas que sucede cuando accionas S1, que determina el brillo de los LEDs. En este proceso de amplificación, hay diferentes pruebas como cambiar R2 y dar tus conclusiones finales. Lleguemos a este ejercicio. Le damos push. ¿Qué pasa? Encendió pero apagó de una. Enciende pero nuevamente apaga.
6, 8 y 20. Veamos el ejercicio que tiene. 6, 8 kilos ohmio y 220. Pongámosle 220 aquí. Aquí estaba analizando, le puse 230 para ver qué sucede. Le damos push y ¿qué pasa? Lo explotó. Ahora pongámosle los 230 nuevamente para que este vuelva a encender. Vamos a reiniciar el circuito. Le damos en el push. Miren lo que pasa. Prende pero se apaga de una. Tenemos que al igual se apaga. En conclusión, vamos a llegar a este. Lo que nos muestra el circuito. Tratemos de ponerle aquí abajo 220. Quiero comprobar algo. 220. Vamos a ponérselo en ohmios igual. Push. Ahora, ¿qué pasó? Explotó el de arriba, el de abajo encendió. Entonces vamos a ponerle aquí 220. Hay que buscar la forma. Sigue explotando. Entonces la resistencia vemos que está mal. Bueno, intentemos ahora. Si le damos push, lo tenemos presionado, vemos que los dos encienden. Entonces, ¿qué vemos en este ejercicio? En este ejercicio lo que vemos es que las resistencias no son adecuadas. Primero que todo, ya que vimos que al principio era muy alta para un LED y para otra era muy baja. Al principio, cuando lo hice con los términos que nos dan en el ejercicio, si le damos push, él quedaba totalmente fijo. Entonces aquí vemos cómo encienden los dos LED, cambiando de la resistencia. Vemos el ejercicio B, el 10B, que nos dice vamos a ver, le damos un push. ¿Qué está pasando? Están encendiendo los dos, pero uno enciende menos. Vemos que son similares los dos ejercicios porque en los dos la resistencia como que no son las adecuadas. Entonces podríamos hacer lo mismo que hicimos en este, cambiar la resistencia y pues el circuito funcionará correctamente. Bueno, aquí vemos el ejercicio 8 que les hablé ahorita. Miren cómo ya anda el motor. Ya está un poco más rápido. Vamos a ver. Miren cuánto va. Pasemos al último ejercicio. ¿Qué nos dice este último ejercicio? Dice, comprobar de forma práctica y en el simulador que una vez disparado el CRS, el SCR, este conducirá a la forma permanente. Vamos a ver. Pulsémosle push para ver qué sucede. Ahí está. De forma permanente y continua. ¿Cómo así? Quedó fijo, quedó continua. Si le damos push nuevamente para intentar apagarlo, pues no apaga porque quedó fija. Entonces, a nosotros intentar
ejecutar este circuito. ¿Qué pasa? Que vamos a quitarle los 9 voltios para que pueda apagar nuevamente. ¿Qué pasa en este circuito? Apenas nosotros le demos push, él será fijo y conducirá de manera continua toda la electricidad. Cuando intentemos apagar, no va a apagar porque está conduciendo de manera continua. El ejercicio 11.2 traté de hacerlo, pero no me dio. Traté de ponerle un motor aquí, traté de ponerle una resistencia, traté de cambiarle los henrios, le puse diodos y todo, pero como tal no me funciona el ejercicio. Entonces, al final lo que entendí y lo que investigué fue que cuando la resistencia pasa por el transistor y se va por el RL, esto funciona como una tensión. Cuando se aplican estos dos RL, aquí hay una tensión. Esta tensión hace que esta palanquita baje. Cuando esta palanquita baja, este circuito va pegado aquí con este. Entonces aquí esta palanquita baja con una tensión de acá, la que formamos acá, baja la palanquita y nos pasa la energía por aquí, y es lo que nos tiene que llegar a nuestra lámpara. Pero vemos que la palanquita no baja, se queda ahí. Vemos que aquí está el polo a tierra. Puse lo mismo que en el ejercicio, es más, lo intenté sin diodo, lo intenté sin muchas formas, pero no me salió como tal. Entonces así me quedó. Traté de hacerlo, creo que el intento es lo que vale. Y pues ya creo que esa fue mi presentación como tal. Aquí están todos los circuitos. El motor está andando correctamente. Y pues esta fue mi presentación del trabajo de la semana 9. Esa es la unidad 7 de simuladores. Muchas gracias.